Hermanos y hermanas, paz y bien. Bienvenidos a un espacio más de los 7 de la fe. Hoy abordaremos juntos el tema de los 7 pecados capitales. Desde el corazón franciscano de los hermanos capuchinos de Paraguay, les agradecemos su apoyo y participación en este valioso proyecto. Que Dios, en su infinita bondad, nos bendiga y nos guíe en cada paso de este camino de fe. Los 7 pecados capitales. Una clasificación tradicional en la teología católica que busca identificar, comprender los vicios más comunes que pueden afectar nuestra vida espiritual y moral. Pero, ¿qué es un pecado? Es importante definir qué es un pecado. Según la teología católica, un pecado es una transgresión voluntaria y deliberada de un mandato divino. El Catecismo de la Iglesia Católica lo define así: una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Es una ofensa a Dios. Se alza contra Dios en una desobediencia contraria a la obediencia de Cristo. Fue el Papa de Roma, Gregorio Magno, quien a finales del siglo VI fijó para siempre los 7 pecados capitales como lo conocemos ahora, y que son la soberbia, la avaricia, la gula, la lujuria, la ira, la envidia y la pereza. Vicios capitales, pecados cardinales o pecados capitales son lo mismo. ¿Y por qué se dice que son capitales? Y son capitales porque son la fuente de otros muchos pecados. Veamos cada uno de los 7 pecados capitales y también buscaremos identificar la virtud que nos ayudará a vencerlo. Primer pecado capital: la soberbia u orgullo. La soberbia es considerada el peor de los pecados capitales, ya que genera un desprecio o una excesiva valoración de uno mismo, provocando desprecio hacia los demás. Un ejemplo de soberbia podría ser cuando una persona se considera superior a los demás y menosprecia a los demás. La virtud que nos ayudará a vencerla es la humildad. La humildad es la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios, de quien todos dependemos y a quien se debe toda la gloria. El hombre humilde no aspira a la grandeza personal que el mundo admira, porque ha descubierto que ser hijo de Dios es un valor superior. Va tras otros tesoros y no está en competencia. Se ve a sí mismo y al prójimo ante Dios. Es así libre para estimar y dedicarse al amor y al servicio. Segundo pecado capital: la avaricia. La avaricia se refiere a un apego desmesurado a las posesiones materiales y al dinero, llegando incluso a la codicia. Un ejemplo de avaricia sería cuando una persona siempre está buscando acumular más riquezas sin importarle el bienestar de los demás. Y esto está prohibido por el 9º y 10º mandamiento. ¿Cómo podemos superarlo? Es importante desarrollar una actitud de generosidad y desapego hacia los bienes materiales. La virtud que nos ayudará a vencerla es la generosidad, que consiste en dar con gusto de lo propio a los pobres y a las personas que lo necesitan. Tercer pecado capital: la lujuria. La lujuria consiste en el deseo desordenado del placer sexual o el uso inapropiado de la sexualidad. Los deseos y actos son desordenados cuando no se conforman al propósito divino, el cual es propiciar el amor mutuo entre los esposos y favorecer a la procreación. Un ejemplo de lujuria sería cuando una persona busca únicamente el placer sexual sin respeto ni compromiso hacia su pareja. Es un pecado contra el 6º mandamiento y es una ofensa contra la virtud de la castidad. Para superarla es necesario cultivar la castidad y desarrollar una visión equilibrada de la sexualidad. La lujuria se vence cuando guardamos la mente pura, lo cual requiere guardarse de miradas, guardarse de revistas que incitan a la lujuria
y dedicar toda nuestra energía al servicio de Dios y al prójimo según nuestra vocación. La virtud para vencerla es la castidad, que consiste en la virtud de gobernar y moderar el deseo del placer sexual según los principios de la fe y la razón. Por la castidad, la persona adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla en una sana personalidad en la que el amor de Dios reina sobre todo. Cuarto pecado capital, la ira. La ira se refiere a la pérdida de control emocional debido a la frustración o agravio. Un ejemplo de ira sería cuando una persona reacciona de forma violenta o destructiva ante una situación adversa. Para superarla es fundamental aprender a controlar nuestras emociones y practicar la paciencia y la comprensión. La virtud que ayudará a vencerla es la paciencia. Sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si buscamos un ejemplo de paciencia, podemos encontrar el mejor ejemplo de todos, que es el ejemplo de Jesús en la cruz. Quinto pecado capital, la gula. La gula se refiere al deseo excesivo de comida o bebida más allá de lo necesario para satisfacer las necesidades básicas. Un ejemplo de gula sería cuando una persona come compulsivamente sin control, poniendo en riesgo su propia salud. Para superarla es importante aprender a comer de forma equilibrada y tener un autocontrol adecuado. La virtud para vencerla es la templanza, que consiste en la moderación en el comer y en el beber. La virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Sexto pecado capital, la envidia. La envidia se basa en el resentimiento hacia los logros o posesiones de los demás, deseando poseerlos para sí mismo. Se opone al 10º mandamiento. Un ejemplo de envidia sería cuando una persona siente celos y resentimiento hacia un compañero de trabajo que ha sido ascendido. La virtud para vencerla es la caridad, que es la tercera y principal de las virtudes teologales. La caridad es el amor de Dios habitando en el corazón. La superación de la envidia requiere poseer una actitud de gratitud y alegrarse por los éxitos ajenos. Séptimo pecado capital, la pereza. La pereza se caracteriza por la falta de diligencia y esfuerzo en realizar las responsabilidades o el cumplimiento del deber. Un ejemplo de pereza podría ser cuando una persona evita realizar sus tareas o deberes por comodidad o falta de interés. La superación de la pereza requiere de disciplina personal y motivación constante. La virtud que nos ayudará a vencerla es la diligencia, que consiste en la prontitud de ánimo para obrar el bien. Hermanos, es esencial comprender que todos somos susceptibles a cometer estos pecados capitales, pero también contamos con la capacidad de superarlos y buscar nuestra redención. La Iglesia Católica, a través de la enseñanza bíblica y los sacramentos, nos brindan la guía y fortaleza necesaria para vencer nuestras debilidades y crecer espiritualmente. Y recuerda que la búsqueda de la virtud y la superación de nuestros pecados nos acerca cada vez más a la vida plena en Dios. Y recuerda, si identificaste en tu vida a uno de estos pecados capitales, no te olvides de mencionarla en tu próxima confesión. Paz y bien.